Existe un patrón histórico que se repite cada vez que una moneda de reserva mundial colapsa. No es teoría ni especulación. Es un hecho documentado que ha ocurrido exactamente 4 veces en los últimos 600 años. Portugal, Países Bajos, Gran Bretaña y ahora Estados Unidos. Cada transición siguió las mismas etapas con una precisión inquietante. Y si conoces la historia de Gran Bretaña entre 1945 y 1967, entonces ya sabes exactamente lo que le espera al dólar durante los próximos 10 años. La libra esterlina fue la moneda de reserva mundial durante más de un siglo, desde 1815 hasta 1945. Era la divisa en la que se comerciaba el petróleo, en la que se liquidaban las deudas internacionales y en la que los bancos centrales acumulaban sus reservas. Pero en tan solo 22 años, desde 1945 hasta 1967, la libra pasó de dominar el sistema financiero mundial a convertirse en una moneda regional que apenas importaba fuera de las fronteras británicas. Durante ese periodo, quienes mantuvieron sus activos en libras perdieron más del 90% de su poder adquisitivo. Quienes diversificaron a tiempo, sobrevivieron. Algunos incluso prosperaron. En 1945, Gran Bretaña había ganado la Segunda Guerra Mundial, pero destruyó su economía en el proceso. El país debía enormes cantidades de dinero a Estados Unidos. Su base industrial estaba devastada. El Imperio Británico comenzaba a fracturarse. La libra, que había sido la moneda de referencia mundial, estaba artificialmente sobrevalorada y se sostenía únicamente gracias a préstamos estadounidenses. En ese momento, la libra valía $4.30, pero ese tipo de cambio era una ilusión. Gran Bretaña tuvo que suplicar a Estados Unidos un préstamo de $3.750 millones solo para evitar una devaluación inmediata. El préstamo vino con condiciones severas. Gran Bretaña debía hacer la libra convertible en un plazo de 1 año, lo que significaba que cualquier persona podía cambiar libras por dólares sin restricciones. Cuando intentaron implementarlo en 1947, hubo una fuga masiva de capitales. Todo el mundo quería salir de la libra. Gran Bretaña perdió 1/4 parte de sus reservas en dólares en solo 6 semanas y tuvo que suspender la convertibilidad. Esta fue la primera señal importante de que la libra estaba en problemas graves. Pero el verdadero quiebre llegó en septiembre de 1949. El gobierno británico no pudo mantener el tipo de cambio de $4.30 y anunció una devaluación a $2.80. Una pérdida del 30% de la noche a la mañana. Si tenías ahorros en libras, acabas de perder el 30% de tu riqueza medida en dólares o en oro. Si tenías bonos británicos, exactamente lo mismo. El 30% se evaporó. Y esto no fue un evento aislado. Fue el comienzo de un patrón. Una vez que una moneda se devalúa, la confianza se rompe para siempre. Las personas comienzan a esperar más devaluaciones y empiezan a deshacerse de esa moneda antes de que ocurra la siguiente caída. Eso fue exactamente lo que sucedió con la libra. Durante la década de 1950, los tenedores internacionales de libras comenzaron a diversificar gradualmente. No todo de una vez, sino de manera constante. Los bancos centrales que habían mantenido entre el 80 y el 90% de sus reservas en libras empezaron a cambiarlas por dólares. Para 1955, el dólar había superado a la libra como la moneda de reserva más importante por volumen total de tenencias. La libra todavía se usaba, todavía era relevante, pero ya no era dominante. Los países mantenían más dólares, emitían deuda en dólares y realizaban transacciones comerciales en dólares. La participación de Gran Bretaña en el comercio mundial estaba cayendo en picada. En 1945, Gran Bretaña era la nación comercial más grande del mundo. Para 1960, había caído al tercer lugar detrás de Estados Unidos y Alemania. La crisis de Suez en 1956 fue el momento en que todos se dieron cuenta de que Gran Bretaña ya no era una superpotencia. Egipto nacionalizó el canal de Suez y Gran Bretaña, Francia e Israel invadieron para recuperarlo. Estados Unidos se opuso a la invasión y amenazó con vender bonos británicos si Gran Bretaña no se retiraba. Gran Bretaña se retiró. La humillación fue total. El país que había dominado los mares durante un siglo no podía siquiera asegurar un canal sin el permiso estadounidense. Los mercados tomaron nota. La libra cayó. Las reservas salieron del país. El gobierno británico tuvo que implementar controles de capital, restringiendo cuánto dinero podían sacar los ciudadanos del país. Esto es lo que hacen las monedas de reserva moribundas. Atrapan al capital. Impiden que la gente escape. Para 1960, era obvio que la libra había terminado como moneda de reserva.
El dólar la había reemplazado por completo. Los países que todavía mantenían libras lo hacían por inercia o lealtad política, no por lógica económica. Gran Bretaña seguía siendo una economía importante. Londres seguía siendo un centro financiero relevante. Pero la libra era una moneda regional fingiendo ser global. La etapa 7 es cuando la moneda muere y algo más toma su lugar. Para Gran Bretaña, la etapa 7 se comprimió en 7 años brutales desde 1960 hasta 1967. Comenzó con una fuga masiva de capitales. Los ciudadanos y empresas británicas que vieron lo que se avecinaba empezaron a mover dinero al extranjero. Los bancos de Londres ayudaban a clientes adinerados a abrir cuentas en Nueva York y Suiza. El gobierno británico respondió con controles de capital aún más estrictos. Limitaron cuánta moneda se podía sacar del país y requirieron aprobación gubernamental para inversiones extranjeras. Estaban tratando de atrapar el dinero dentro de Gran Bretaña, pero los controles de capital son una señal inequívoca. Le dicen a todos que el gobierno sabe que la moneda está muriendo y están tratando de evitar el escape. Entonces, la fuga se aceleró dramáticamente. Para 1964, Gran Bretaña estaba perdiendo reservas a un ritmo insostenible. El gobierno tuvo que pedir prestado al Fondo Monetario Internacional solo para mantener el valor de la libra. Esto fue humillante. Gran Bretaña, que había sido la potencia financiera dominante del mundo, ahora estaba rogando al FMI por préstamos. El gobierno intentó todo para evitar otra devaluación. Subieron las tasas de interés para atraer capital. Recortaron el gasto público. Negociaron más préstamos. Nada funcionó. En noviembre de 1967 no tuvieron más opción. La libra fue devaluada nuevamente de $2.80 a $2.40. Otra pérdida del 14% de la noche a la mañana. Y esta fue la ruptura final porque le mostró al mundo que Gran Bretaña no podía defender su moneda, que más devaluaciones eran inevitables y que cualquiera que todavía mantuviera libras iba a perder más dinero. La devaluación destruyó a la clase media británica. Cualquier persona con ahorros en libras acababa de perder el 14% de golpe. Pero eso no fue lo peor, porque la devaluación desencadenó inflación masiva. Los precios de importación se dispararon. Los productos británicos se volvieron más baratos, pero los bienes importados como petróleo, alimentos y productos manufacturados se volvieron mucho más caros. La inflación alcanzó el 7% para 1968. Combinado con la devaluación, el poder adquisitivo real de las personas que mantenían libras había colapsado por completo. Permíteme mostrarte las matemáticas exactas del desastre. Si tenías 100.000 libras en 1945, eras rico. Clase media alta como mínimo. Esas 100.000 libras valían aproximadamente $400.000 al tipo de cambio de 1945. Para 1967, después de 2 devaluaciones y 22 años de inflación, tus 100.000 libras valían alrededor de 130.000 libras en términos de dólares. Una pérdida del 67%. Y empeoró durante la década de 1970. Para 1980, esas 100.000 libras originales de 1945 valían aproximadamente $50.000. Una pérdida del 87% en 35 años. Esto es lo que sucede en la etapa 7. Tu moneda no pierde el 10 o el 20%. Pierde entre el 70, el 80 y el 90% de su poder adquisitivo medido en activos reales o en monedas de reemplazo. Si tenías bonos del gobierno británico, fuiste destruido. Los precios de los bonos cayeron mientras la inflación aumentaba y la moneda se devaluaba. Si tenías efectivo, lo mismo. Las únicas personas que sobrevivieron fueron aquellas que habían diversificado en activos denominados en dólares, oro o bienes raíces. Para 1970, todo había terminado completamente. La libra ya no era una moneda de reserva. Era una moneda regional utilizada en Gran Bretaña y en los países de la Commonwealth. El dólar la había reemplazado totalmente para el comercio internacional y las reservas. El dominio financiero de Gran Bretaña había terminado. Londres seguía siendo un centro financiero importante, pero operaba en dólares, no en libras. La transición estaba completa. Gran Bretaña pasó de la etapa 5 en 1945 a la etapa 7 en 1967. 22 años. Y en esos 22 años, la libra perdió el 92% de su valor. Cualquiera que se quedó en libras durante todo el periodo fue financieramente destruido. Pero las personas que leyeron las señales en la etapa 6, que diversificaron después de la devaluación de 1949, que movieron su riqueza a dólares y a Estados Unidos, sobrevivieron. Algunos incluso ganaron dinero.
Esa es la diferencia entre entender la etapa 6 e ignorarla. Ahora déjame mostrarte dónde está el dólar en este momento y cómo se verán los próximos 10 años si el patrón se mantiene. El dólar entró en la etapa 5 en 2008 cuando la Reserva Federal comenzó la flexibilización cuantitativa, imprimiendo billones de dólares para rescatar el sistema financiero. Eso fue hace 17 años. La etapa 5 para Gran Bretaña duró desde aproximadamente 1939 hasta 1945. 6 años. Para el dólar, la etapa 5 ha durado 17 años porque la Fed ha impreso más dinero y ha mantenido las tasas más bajas durante más tiempo que lo que hizo Gran Bretaña. Pero la etapa 6 está comenzando ahora. Estamos viendo los primeros indicadores claros. China y Rusia han estado reduciendo las reservas en dólares desde 2014. Las reservas oficiales en dólares de China han caído de más de 4 billones de dólares en 2014 a 3.2 billones en 2024. Rusia liquidó casi todas sus tenencias de bonos del Tesoro después de las sanciones de 2014. Estas son las dos economías más grandes fuera del mundo occidental que se están alejando activamente del dólar. Ese es un indicador claro de la etapa 6. Arabia Saudita aceptando yuanes para ventas de petróleo a China en 2023 fue un evento de la etapa 6. El acuerdo del petrodólar de 1974, donde Arabia Saudita acordó fijar el precio del petróleo solo en dólares a cambio de protección militar estadounidense, ese acuerdo terminó oficiosamente. Arabia Saudita ahora acepta yuanes, rublos y potencialmente otras monedas para el petróleo. Esto rompe un sistema de 50 años. Cuando la mercancía que sustenta el estatus de reserva del dólar, el petróleo, comienza a cotizarse en otras monedas, eso es aceleración de la etapa 6. Las naciones BRICS anunciando planes para una moneda común en 2023 es otro indicador de la etapa 6. Aún no se ha lanzado. Puede que no se lance exactamente como se anunció. Pero el hecho de que Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que representan el 40% de la población mundial y el 25% del PIB global, estén discutiendo abiertamente una alternativa al dólar es algo sin precedentes. Durante la etapa 6 de Gran Bretaña, hubo discusiones discretas sobre el cambio al dólar, pero no hubo anuncios formales de bloques de moneda alternativos. La etapa 6 del dólar es más explícita, más pública. Las compras de oro de los bancos centrales han explotado literalmente. En 2022 y 2023, los bancos centrales compraron más oro que en cualquier otro momento desde 1950. Más de 1.000 toneladas por año. China, Rusia, India y Turquía, todos comprando oro y reduciendo dólares. Esto es exactamente lo que le sucedió a las libras británicas en la década de 1950. Los bancos centrales se diversificaron saliendo de libras y entrando en dólares y oro. Ahora se están diversificando saliendo de dólares y entrando en oro y otras monedas. El patrón y es idéntico. Déjame darte la línea de tiempo proyectada para la etapa 6 del dólar basada en la plantilla británica. 2025 a 2027, etapa 6 temprana. Este es el periodo donde los indicadores se vuelven innegables, pero el público general no los nota. Más países anunciarán acuerdos comerciales bilaterales en monedas locales. China, Brasil, India, Rusia, naciones ASEAN comerciando en monedas regionales. Cada acuerdo es pequeño, pero acumulativamente reducen el uso del dólar. La participación del dólar en las reservas mundiales, actualmente en el 58%, caerá al 50% para 2027. Esa es una caída de 8 puntos porcentuales. Billones de dólares vertidos desde las reservas de los bancos centrales. 2027 a 2029, etapa 6 media. Aquí es cuando llega la primera crisis importante. Estoy proyectando un evento de devaluación del dólar similar a la devaluación británica de 1949. Podría ser desencadenado por una crisis de deuda cuando el gobierno de Estados Unidos no pueda renovar los bonos que vencen a tasas razonables. Podría ser desencadenado por un evento geopolítico donde un aliado importante abandone el dólar. O podría ser desencadenado por la Reserva Federal perdiendo el control de la inflación nuevamente. Sea cual sea el desencadenante, el dólar perderá entre el 15 y el 25% de su valor en un periodo corto de semanas o meses. Este será el equivalente del shock británico de 1949 y acelerará el cambio lejos de los dólares. Los países que habían dudado en diversificar entrarán en pánico y venderán activos en dólares. 2029 a 2033, etapa 6 tardía. Este es el periodo donde todos saben que el dólar está muriendo, pero el reemplazo aún no está completamente operativo. Es probable que se implementen controls de capital. El gobierno de Estados Unidos intentará evitar que los dólares huyan.
Restringirán la inversión extranjera. Presionarán a los aliados para que sigan manteniendo bonos del tesoro. Harán más difícil mover dinero fuera del sistema del dólar. Estos controles fallarán, pero causarán caos. Las empresas no podrán operar internacionalmente. Los inversores no podrán acceder a los mercados extranjeros. Para 2033, la participación del dólar en las reservas mundiales habrá caído por debajo del 40%. Ese es el umbral donde el estatus de reserva se acaba efectivamente. Sigues siendo una moneda importante, pero ya no eres la moneda de reserva. Y eso nos lleva a la etapa 7. La etapa 7 es cuando ocurre el reemplazo y la vieja moneda colapsa completamente. Para Gran Bretaña, la etapa 7 fue de 1960 a 1967. 7 años. La etapa 7 del dólar probablemente será similar y posiblemente más rápida dado lo interconectada que está la economía global ahora. 2033 a 2035, la crisis monetaria. Este es el equivalente del momento británico de 1967. El gobierno de Estados Unidos no podrá defender el valor del dólar. Lo intentarán. La Fed subirá las tasas de interés para atraer capital. Intervendrán en los mercados de divisas. Negociarán con otros bancos centrales. Nada funcionará. El dólar experimentará una devaluación importante. Estoy estimando entre el 20 y el 35% en un periodo corto. Si tienes dólares, tu poder adquisitivo cae un tercio de la noche a la mañana. Si tienes activos denominados en dólares, bonos del tesoro, cuentas bancarias en dólares, todos pierden un tercio de su valor. El mercado de valores colapsará porque las ganancias corporativas medidas en dólares pierden significado cuando el dólar está colapsando. Esto desencadenará caos social y político. Los estadounidenses que pensaban que sus ahorros estaban seguros se darán cuenta de que no lo están. Los jubilados con ingresos fijos verán evaporarse su poder adquisitivo. Protestas, agitación política, llamados a un cambio radical. El gobierno implementará medidas de emergencia. Controles de precios, controles de capital, potencialmente incluso congelando cuentas bancarias temporalmente. Estas medidas empeorarán la crisis al destruir la confianza. Las personas entrarán en pánico. Intentarán sacar su dinero. Comprarán activos reales, oro, bienes raíces, cualquier cosa que no sean dólares. El pánico alimentará el colapso. 2035 a 2040, la transición al reemplazo. Durante este periodo, surgirá una nueva moneda de reserva o sistema. No sé exactamente qué será. Nadie lo sabe porque aún no está completamente formado. Pero basándome en las tendencias actuales, esto es lo más probable. Una moneda canasta respaldada por materias primas, no la moneda de una sola nación. Un sistema gestionado por un consorcio respaldado por petróleo, oro y minerales críticos. Las naciones BRICS más algunas otras lanzarán esto. Será digital, basado en blockchain para transparencia y parcialmente respaldado por materias primas físicas mantenidas en bóvedas que se pueden auditar. Esta nueva moneda no reemplazará al dólar de la noche a la mañana, pero en 5 años se convertirá en la moneda preferida para el comercio internacional. El petróleo se cotizará en ella. Las principales materias primas se cotizarán en ella. Los países comenzarán a mantenerla en reservas. El dólar seguirá existiendo. Todavía se usará domésticamente en Estados Unidos, pero internacionalmente será secundario. Como la libra después de 1967, todavía se usa en Gran Bretaña y en los países de la Commonwealth, pero no para el comercio global. 2042 a 2045, estabilización. Para este punto, el nuevo sistema estará completamente operativo. El dólar se habrá estabilizado en un valor mucho más bajo. Estimo que el dólar habrá perdido entre el 65 y el 80% de su poder adquisitivo medido contra la moneda de reemplazo o contra el oro. Si tenías $100,000 en 2025, para 2045 comprará lo que 20 a 35 mil dólares compraban en 2025. Ese es el tipo de destrucción de la que estamos hablando. Estados Unidos seguirá siendo una economía importante. Todavía tendrá un ejército grande, pero no tendrá el privilegio exorbitante de imprimir la moneda de reserva mundial. Los déficits comerciales tendrán que pagarse con bienes reales o pidiendo prestado en la nueva moneda de reserva a tasas de interés más altas. El nivel de vida en Estados Unidos será más bajo. No catastróficamente más bajo, pero notablemente más bajo. Los productos importados serán más caros. Los viajes al extranjero serán más caros. Los estadounidenses serán relativamente más pobres de lo que eran cuando el dólar era la moneda de reserva. Y no hay vuelta atrás. Una vez que pierdes el estatus de reserva, no lo recuperas. Portugal nunca lo recuperó. Países Bajos nunca lo recuperó.
Gran Bretaña nunca lo recuperó. El dólar tampoco lo hará. Entonces, ¿qué haces? ¿Cómo sobrevives a las etapas 6 y 7? Primero, no mantengas toda tu riqueza en dólares. Diversifica ahora mientras aún puedes, antes de que los controles de capital lo hagan difícil. Esto no significa abandonar los dólares por completo. Necesitas dólares para vivir si estás en Estados Unidos. Pero no tengas todo tu patrimonio neto en activos denominados en dólares. Manten oro. Es el único activo que ha sobrevivido a cada transición de moneda de reserva. Los portugueses que mantenían oro sobrevivieron al colapso del real. Los holandeses que mantenían oro sobrevivieron al colapso del florín. Los británicos que mantenían oro sobrevivieron al colapso de la libra. El oro sobrevivirá al colapso del dólar. Mantén activos reales. Bienes raíces, negocios productivos, materias primas. Estos mantienen su valor independientemente de la moneda porque son reales. Producen bienes, servicios o refugio que la gente necesita. Si el dólar colapsa, una casa sigue siendo una casa. Un negocio que fabrica productos que la gente necesita sigue siendo valioso. Mantén algo de exposición a moneda extranjera. No mucho, porque la mayoría de las monedas perderán valor junto con el dólar, pero algo de diversificación en francos suizos, dólares de Singapur, tal vez algo de exposición a la eventual moneda de reemplazo cuando se lance. Y observa los indicadores que mencioné. Datos de reservas de bancos centrales, precios del oro, acuerdos comerciales que evitan el dólar. Cuando estos se aceleren, esa es tu señal de que la etapa 6 está avanzando hacia la etapa 7. Ahí es cuando necesitas estar completamente posicionado. La línea de tiempo que te di, de 2025 a 2045, se basa en la plantilla británica. Podría ser más rápido si la transición se acelera. Podría ser más lento si Estados Unidos logra retrasarlo. Pero la dirección está establecida. El patrón es claro. Y la única pregunta es si te posicionas en consecuencia o si mantienes dólares durante todo el proceso y pierdes entre el 70 y el 80% de tu poder adquisitivo. Estamos entrando en los últimos 10 años del dólar. La etapa 6 está comenzando. La etapa 7 seguirá inevitablemente. El patrón nunca falla. La historia nos dice lo que viene después. La única pregunta es si estarás preparado.